Estamos viendo algunas de las mayores sacudidas en nuestra economía y el mercado de la vivienda al mismo tiempo exacto con doje recorte de residuos, con los aranceles sobre las importaciones extranjeras y las deportaciones masivas, todo sucediendo exactamente al mismo tiempo. Ahora, ya he hablado de cómo muchos de estos cambios tienen un impacto en nuestra economía, pero lo que quiero hacer en este video es hablar de cómo todos estos cambios afectan el mercado de la vivienda. Por ejemplo, las deportaciones masivas podrían significar que hay escasez de mano de obra cuando más despidos federales podrían significar más ejecuciones hipotecarias y los aranceles sobre los materiales de construcción podrían significar que construir una casa se vuelve más caro. Más específicamente, los 5 cambios económicos que quiero repasar y que tienen un impacto en el mercado de la vivienda incluyen: número 1, las deportaciones masivas; número 2, los despidos de empleados federales; número 3, los aranceles en el mercado de la vivienda; número 4, todos los cambios y la confusión y el dilema cuando se trata de tasas hipotecarias; y número 5, la privatización de Fannie Mae y Freddie Mac. Definitivamente querrás quedarte conmigo hasta el final de este video porque verás cómo todo empieza a relacionarse entre sí. Así que vamos a empezar con el número 1. ¿Qué tienen que ver las deportaciones con el mercado inmobiliario? Y para que quede claro, no estoy aquí para hablar de política. Estoy aquí para hablar de dinero, finanzas e inversiones. De esa manera, puedes cuidar mejor de ti mismo y de tu familia porque no quiero que dependas de la Casa Blanca para cuidar de tu casa. La administración Trump está trabajando para deportar a muchos inmigrantes ilegales, lo que impacta en el lado de la oferta del mercado inmobiliario y en el lado de la demanda del mercado inmobiliario. Querrás entender esto durante todo el video porque el mercado de la vivienda depende en última instancia de la oferta y la demanda. Cuando hay más vendedores que compradores, más oferta que demanda, los precios de la vivienda suelen bajar porque todos los vendedores van a competir entre sí, bajando los precios de sus casas para atraer a un comprador. Por otro lado, cuando hay más demanda que oferta, hay más compradores que vendedores. Ahora los compradores tienen que competir entre sí para comprar una casa. ¿Y cómo compiten? Mediante guerras de ofertas ofreciendo más dinero, lo que puede hacer subir el precio de la vivienda. Así que ahora la pregunta es, ¿cómo afectan las deportaciones masivas a la demanda y la oferta de vivienda? Bueno, he investigado un poco y según el Foro Nacional de Inmigración, entre el 10 y el 19% de la mano de obra de la construcción son inmigrantes indocumentados. Ahora, como abogado licenciado que no es su abogado, lo que puedo decirle es que una persona indocumentada es un término muy vago. ¿Eres indocumentado porque entraste ilegalmente en el país y no tienes papeles? ¿O eres indocumentado porque te dejaste los papeles en casa? Pero eso está fuera del alcance de este video. Lo que quiero que entiendas es que si entre el 10 y el 19% de la mano de obra que construye casas son inmigrantes indocumentados y una gran parte de ellos son deportados, bueno, eso podría significar que la construcción de nuevas casas se hace más difícil porque no hay suficiente mano de obra o mano de obra más cara que necesita para hacerlo. Y eso podría potencialmente aumentar el coste de construir una casa, que es por lo que estamos viendo que algunas empresas de construcción se están poniendo un poco nerviosas. Eso significa que las deportaciones masivas tienen el potencial de disminuir la oferta del mercado inmobiliario. Ahora hablemos del lado de la demanda. Si vives en Estados Unidos y no eres un indigente, necesitas un techo. Y si la gente está siendo deportada, eso significa que hay menos personas que necesitan un techo sobre su cabeza. Menos inquilinos potenciales, menos compradores potenciales de viviendas. Pero las deportaciones no son nada nuevo. Permítanme mostrarles lo que quiero decir. Durante el primer mandato del presidente Obama como presidente, deportó a 2.9 millones de personas. Durante el segundo mandato del presidente Obama, deportó a 1.9 millones de personas. Durante el primer mandato del presidente Trump, deportó a 1,5 millones de personas. Y durante el primer mandato del presidente Biden, deportó a 1,4 millones de personas. Ahora la pregunta es, ¿cuántas personas va a deportar Trump en su segundo mandato? Y todo lo que sabemos hasta ahora es que él dice más. Ha habido algunas estimaciones en las que dice que quiere deportar hasta 1 millón de personas al año. Pero ya veremos qué pasa. ¿Qué nos dice esto? Que las deportaciones no son nada nuevo. Y puede que no afecten a la demanda de forma tan agresiva como podríamos haber pensado, asumiendo que las deportaciones no son nada drásticamente diferente a lo que hemos visto en los últimos años. Pero podrían serlo, así que todavía no sabemos exactamente lo que va a pasar. Pero si la gente está abandonando el país, sabed que hay menos demanda de esas casas disponibles para la venta porque hay menos gente que las está comprando. De nuevo, ¿hasta qué punto? Bueno, en última instancia no lo sabemos, ya lo veremos, pero esto es lo que sabemos hasta ahora. Ahora que entendemos cómo las deportaciones pueden afectar al mercado de la vivienda, vamos a hablar de cómo los despidos en el gobierno pueden afectar al mercado de la vivienda. Ahora, hablando de estos despidos, el gobierno de Estados Unidos está muy endeudado. Ahora, cuando estás en una gran deuda, puedes trabajar para aumentar tus ingresos, que en el caso del gobierno, eso significa recaudar más impuestos o puedes trabajar para reducir tus gastos. De ese modo, tendrás más dinero para pagar tu deuda. Y en el caso del gobierno, recortar gastos significa recortar los gastos del gobierno. Bueno, lo que sabemos es que la administración Trump no está súper interesada en aumentar los ingresos fiscales porque Trump acaba de hablar de aprobar una gran reforma fiscal que reduciría los impuestos para muchas personas y empresas en general. Lo que significa que no están muy interesados en aumentar los ingresos fiscales basados en lo que vemos hoy, potencialmente tal vez de los aranceles, pero no voy a hablar de eso en este video.
Pero sí parece que el gobierno quiere recortar gastos. La administración Trump ha estado trabajando con Doge para encontrar el despilfarro y recortar gastos en el gobierno. Esto incluye encontrar las veces que el gobierno paga 80 veces más por un dispensador de jabón, y también podría significar despedir a todo un departamento que trabaja para el gobierno. He aquí por qué esto es importante para el mercado de la vivienda, porque si miles de personas son despedidas, ya sea de una empresa privada o del gobierno, esas personas que son despedidas en última instancia pierden un ingreso. Así que no estoy hablando de lo que está pasando en el gobierno en este momento. Hablo de la gente. Si te despiden de Apple o Amazon o Meta o donde sea, ¿pierdes tus ingresos? No es diferente si trabajas para el gobierno. Si pierdes tu trabajo, pierdes tus ingresos. Pues bien, si pierdes tus ingresos, probablemente no vas a querer salir a comprar una casa nueva y también podrías tener dificultades para seguir haciendo frente a los pagos de tu vivienda. Lo que esto significa es que si seguimos viendo a mucha gente perder su trabajo, esto podría reducir la demanda para comprar una casa, al menos para los empleados federales, porque las personas que son despedidas no son generalmente el principal mercado de compra de vivienda, porque la mayoría de la gente no sale y hace una gran compra tan pronto como son despedidos. Del mismo modo, en el lado de la oferta, si te despiden, usted podría estar más incentivado a vender su casa si usted tiene equidad en ella, por lo que tiene más dinero en su bolsillo. O podría potencialmente conducir a más ejecuciones hipotecarias. Así si te quedas en tu casa y tienes problemas para hacer los pagos. Una vez más, no sabemos exactamente lo que va a pasar con esto, porque no sabemos el alcance de los despidos todavía, y no sabemos cómo la economía va a absorber los despidos todavía. Pero esto es algo que va a querer prestar atención a los próximos 12 a 18 meses. Y por supuesto, les mantendré informados de lo que ocurra aquí en mi canal y en mis boletines financieros gratuitos sobre el mercado, que también les ofrezco en la descripción. Ahora que hemos hablado de los despidos, vamos a hablar de los aranceles, porque este es muy interesante y mucha gente no está prestando atención a esto. Canadá es uno de los mayores proveedores de madera a Estados Unidos. ¿Y qué necesitas para construir una casa? Se necesita madera. Necesitas madera. Bueno, el 1 de febrero 25, Trump aprobó un arancel del 25% sobre las importaciones de Canadá, que incluye la madera, lo que esencialmente significaría que si vas a construir una casa y necesitas comprar madera, esa madera podría costarte un 25% más. Pero luego las cosas cambiaron porque unos días después de que se aprobaran esos aranceles, Trump los pausó hasta marzo. Así que ahora mismo estamos en un compás de espera para ver qué pasa finalmente. Dicho esto, vamos a jugar con el supuesto de que los aranceles se aprueban y se pasan y ahora la madera se vuelve más caro. Si la madera se encarece, eso podría significar que, más adelante, construir una casa podría ser más caro. Las reformas podrían encarecerse. ¿Qué pasa cuando las cosas se vuelven más caras? Bueno, la economía básica le dirá que por lo general la demanda disminuye, porque a medida que el precio de algo sube, por lo general la demanda de esa cosa disminuye. Por lo tanto, si se aprueban estos aranceles y la madera se encarece y la construcción de una casa se encarece y las reformas del hogar se encarecen, podríamos ver que la demanda para comprar una casa disminuye, lo que significa que si puedes permitirte comprar una casa, podrías competir con menos gente. Pero, de nuevo, solo el tiempo lo dirá. Vaya, sí que estamos avanzando. Ahora, hablemos del dilema de las tasas hipotecarias que estamos viendo en este momento, porque las tasas hipotecarias siguen siendo muy altas y Trump ha prometido tasas hipotecarias más bajas. Así que la pregunta es, ¿qué podría estar por venir? Ahora, cuando digo que las tasas hipotecarias son muy altas, estoy hablando en términos relativos en las últimas 2 décadas. Si echamos un vistazo a las últimas 5 décadas, los últimos 50 años más o menos, veremos que las tasas hipotecarias del 7% no son realmente tan altas en el gran esquema de las cosas. Pero si nos basamos en lo que muchos de nosotros conocemos de los últimos 10 o 20 años, el tipo hipotecario del 7% parece mucho más alto. Pero esto es lo interesante. El gobierno, es decir, Trump y la administración Trump, no están a cargo de la fijación de las tasas hipotecarias. Tampoco lo está el Banco de la Reserva Federal. El tipo de tu hipoteca lo fija en última instancia tu banco. Pero lo que influye en lo bajo que su banco puede cobrar por estas tasas hipotecarias depende del Banco de la Reserva Federal y la tasa de interés que el Banco de la Reserva Federal establece. Esto se llama el tipo de los fondos federales. Y ahora el Banco de la Reserva Federal está diciendo que no están muy dispuestos a reducir los tipos de interés muy agresivamente en 25 porque están preocupados. Están preocupados por la inflación. Están preocupados por la economía. Están preocupados por los aranceles. Y debido a esas preocupaciones, el Banco de la Reserva Federal no quiere recortar las tasas de interés en este momento, lo que podría hacer que sea más difícil para su banco bajar las tasas hipotecarias al 5 o 4 o 3%, porque el Banco de la Reserva Federal no quiere recortar las tasas de interés tan agresivamente en 25 basado en lo que sabemos hoy. Por otro lado, la administración Trump ha hablado de bajar drásticamente los tipos hipotecarios. Durante su campaña, Trump habló de bajar los tipos hipotecarios al 3%. ¿Será eso posible? Bueno, basado en el sistema que tenemos hoy y la información que tenemos hoy, parece bastante difícil. Pero eso no significa que nada sea posible, porque siempre está lo que yo llamo el factor X, que es algo nuevo que hoy no conocemos. Tal vez el gobierno podría crear un subsidio gubernamental potencial para las personas que quieren comprar una hipoteca. Tal vez el gobierno podría crear algún tipo de programa nuevo para ayudar a la gente a conseguir tipos hipotecarios más bajos. ¿Sucederá eso? No tengo ni idea.
Pero es algo en lo que hay que pensar porque por ahora los tipos hipotecarios no parece que vayan a bajar drásticamente en 25 años, a menos que algo cambie con el factor X. Así que si los tipos hipotecarios se mantienen altos, bueno, eso podría no impactar en la oferta o la demanda porque... Bueno, creo que la gente está empezando a acostumbrarse más a la tasa hipotecaria del 7%. Si los tipos hipotecarios bajan, entonces eso podría aumentar potencialmente la demanda porque más gente dirá, oh, un tipo hipotecario del 4%. Ahora estoy interesado en comprar una casa porque puedo permitirme el pago de la hipoteca a menos que los precios de la vivienda se disparen de nuevo a medida que más gente salga y haga ofertas en esas casas de nuevo. Y por otro lado, una reducción de las tasas hipotecarias podría aumentar la oferta de viviendas. Esto parece extraño porque muchos propietarios de viviendas ya tienen una hipoteca por debajo del 5%. Digamos que compraste una casa en 2019 con una tasa de interés del 2.8%. Probablemente no desees vender ahora, ya que implicaría renunciar a tu buena tasa hipotecaria para obtener una del 7%, algo que la gente evita. Pero si las tasas hipotecarias caen drásticamente... Bueno, ahora pasar de una hipoteca del 2,8% a una del 4% no parece tan empinado y más gente podría estar interesada en poner sus casas a la venta, o si tiene un tipo hipotecario del 3,5%, pase de un tipo hipotecario del 3,5% a un tipo hipotecario del 5%. Puede ver que eso no es tan malo como pasar de una hipoteca del 2 o 3 o 3,5 o 4% a una hipoteca del 7%. Por eso los tipos hipotecarios más bajos podrían afectar a la demanda y a la oferta. Y ahora por último, pero definitivamente no menos importante, es hablar de la privatización de Fannie Mae y Freddie Mac. Y para aquellos de ustedes que son, llamémoslo así, mayores de edad y recuerdan la crisis financiera de 2008, probablemente recuerden los nombres de Fannie Mae y Freddie Mac. Vamos a hablar de esto. Fannie Mae y Freddie Mac solían ser empresas privadas. Usted podría comprar acciones de ellos en el mercado de valores. Y entonces ocurrió la crisis financiera de 2008 y se hundieron y luego fueron absorbidas por el gobierno. Ahora se conocen como GSEs, entidades patrocinadas por el gobierno, lo que significa que son una especie de empresas privadas, pero también son asumidas por el gobierno. Así que el gobierno las financia y se asegura de que nada vaya mal. Eso es lo que son hoy, pero te estarás preguntando, bueno, ¿qué demonios son Fannie Mae y Freddie Mac? Permítanme leerles su descripción. Según la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, su trabajo consiste en proporcionar liquidez, estabilidad y asequibilidad al mercado hipotecario. Llegados a este punto, probablemente estés más confundido que antes. Permíteme que te lo explique. Supongamos que eres tú. Para mis seguidores masculinos, dibujé un bigote, que en mi lengua materna, el punjabi, llamamos mucho. Para mis seguidores femeninos, dibujé una trenza, que en mi lengua nativa, el punjabi, llamamos un bien. Vas al banco, ya sea Chase Bank, Bank of America, no importa, y vas y consigues una hipoteca. Ahora, cuando el banco te vende esa hipoteca, no quieren tener que esperar 30 años para recuperar su dinero, porque no van a poder seguir prestando continuamente más y más y más dinero, porque se van a quedar sin dinero si siguen dando dinero a la gente, y luego tienen que esperar 30 años para recuperar ese dinero. Lo que los bancos hacen es que te venden la hipoteca, y luego toman esta hipoteca y la venden a Fannie Mae y Freddie Mac. Porque ahora Fannie Mae y Freddie Mac dan al banco el dinero. Más alguna ganancia de esa manera, ahora el banco puede ir y emitir más préstamos a otras personas. Así que Fannie Mae y Freddie Mac están comprando estas hipotecas de muchos bancos diferentes. Los bancos pueden seguir teniendo liquidez porque si siguieran prestando este dinero y tuvieran que esperar 30 años para recuperar su dinero, no podrían seguir haciendo esos préstamos. Y esto nos lleva a preguntarnos qué pasaría si privatizáramos Fannie Mae y Freddie Mac en lugar de mantenerlas como empresas patrocinadas por el gobierno. Bueno, si se convirtieran en empresas privadas y no contaran con el respaldo del gobierno de Estados Unidos, entonces podrían no comprar todos y cada uno de los préstamos que Chase Bank y Bank of America y todas las demás compañías hipotecarias van a seguir vendiéndoles porque ahora Fannie Mae y Freddie Mac tienen que ser un poco más inteligentes con su dinero porque si alguien no paga su hipoteca, bueno, ahora Fannie Mae y Freddie Mac tienen que absorber esa pérdida en lugar del gobierno de Estados Unidos. Y cuando es el gobierno de Estados Unidos, es en última instancia los contribuyentes que están absorbiendo la pérdida porque el gobierno de Estados Unidos no tiene una gran cantidad de dinero en efectivo, que están en deuda. Así que si Fannie Mae y Freddie Mac son ahora responsables de otros riesgos, puede que tengan que ser un poco más estrictos y que potencialmente podría obligar a algunos bancos a ofrecer o cobrar tasas de interés más altas. Lean esto es de CNBC. Por lo tanto, exigirán un tipo de interés más alto para compensar ese riesgo, lo que significa privatizar Fannie Mae y Freddie Mac, y por lo tanto, los tipos hipotecarios también serán más altos. De nuevo, todo esto son especulaciones. No sabemos exactamente qué pasaría. No sabemos qué normas se darían a Fannie Mae y Freddie Mac. No sabemos qué respaldo se les daría. Todo esto son especulaciones sobre lo que podría pasar. Pero si eso se privatizara, se podría apostar que eso sacudiría el mercado de la vivienda o el mercado hipotecario hasta cierto punto. ¿Y cómo afectaría a la oferta y la demanda? Bueno, si las tasas hipotecarias suben, que potencialmente podría reducir la demanda y potencialmente reducir la oferta, así porque si usted tiene una hipoteca a 30 años de tasa fija al 4% y ahora las tasas hipotecarias son del 8%, bueno, usted podría ser potencialmente menos propensos a vender una casa. ¿Cuánto menos probable? No lo sé, sería una suposición, pero eso es algo que usted quiere considerar. Pero de nuevo, esto es todo.
Preguntas. No sabemos exactamente lo que pasó aquí también. Y además de todo esto tenemos el factor X, que es ¿qué más pondría el gobierno en las regulaciones para cambiar esto? Todos sabemos lo que pasó durante la crisis financiera de 2008, donde mucha gente perdió sus casas. Mucha gente o empresas fueron rescatadas y finalmente cayeron de nuevo bajo el contribuyente. Así que puede ser muy complicado, lo que va más allá del alcance de este vídeo. Pero a lo que quiero llegar hoy es que la privatización de Fannie Mae y Freddie Mac podría afectar el mercado de la vivienda. ¿Hasta qué punto? Exactamente, no lo sabemos, pero es algo que usted quiere mantener su ojo en, que es por lo que estamos teniendo un montón de cambios en la economía en este momento. Estos cambios no solo afectan a la economía en general, sino también al mercado inmobiliario. Puede que estas cosas no sean evidentes hoy, mañana o la semana que viene, pero es algo que hay que tener en cuenta, especialmente en los próximos 6, 12 y 18 meses, cuando la economía empiece a asimilarlas. De nuevo, les mantendré informados. Puedes hacer un resumen del mercado, que es mi boletín financiero gratuito para estar al día de lo que está pasando. Ese enlace es gratis abajo en la descripción. Y luego, si eres un inversor y quieres entender cómo estas cosas pueden crear una oportunidad de inversión única el 11 de marzo, tengo mi taller gratuito y tengo ese enlace para ti abajo en la descripción también. El presidente Trump está considerando deshacerse del impuesto sobre la renta. Como dije en mi discurso de la semana pasada, en lugar de gravar a nuestros ciudadanos para enriquecer a las naciones extranjeras, deberíamos arancelar y gravar a las naciones extranjeras para enriquecer a nuestros ciudadanos. La ley de impuestos justos de 25 fue un proyecto de ley propuesto que aboliría efectivamente el IRS.